Hola, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Yo feliz como todos los viernes por estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por conectarse. Sé que poco a poco se irán conectando y si no, también sé que están presentes y que ahí ven el programa. Gracias por todos sus mensajes nuevamente. Cada 8 días les agradezco porque realmente recibo comentarios muy buenos, recibo comentarios que en verdad les está ayudando y les está gustando este programa de Estructura tu Mente. Recuerda que Estructura tu Mente va hacia ti, es por y para ti. Y que además, bueno, pues la doctora Roxana Ortiz te da la bienvenida a este programa, a un programa más especial, claro, como todos, ¿sí? De Estructura tu Mente. Porque recuerda que una mente estructurada es sinónimo de una vida saludable. Recuerda que el tener una mente saludable, el tener una mente organizada, el tener una mente dispuesta a aprender, una mente dispuesta a soltar todo aquello que no le está funcionando, es totalmente bueno. Y bien, vamos a empezar, pero como siempre les pregunto, como siempre les digo, ¿qué tal su semana? ¿Qué tal todo ya fin de semana? ¿Qué tal todo el trabajo, la escuela? Ya estamos en rectas finales en las escuelas. Y pues bueno, chicos, muchísimo éxito en todas estas semanas que quedan, porque obviamente ya son las últimas semanas decisivas realmente. Sin embargo, también son semanas emocionantes, puesto que ya vas pensando que vas pasando a otra etapa y que así sea de año, así sea de también de nivel, ya sea primaria, ya sea secundaria, prepa, universidad, a donde vayas, que sea una gran etapa, pero para ello hay que terminar de manera adecuada esta etapa. ¿Te parece? Y pues bueno, vamos a ver el día de hoy un programa, ¿sí? Que anteriormente habíamos visto un poco sobre este tema, que se llama la dieta emocional, ¿sí? Cuando hablamos de dieta, a veces hablamos simplemente de hasta de sufrir, ¿se dan cuenta? A veces decimos, te voy a poner a dieta. Y a veces pensamos que es sufrir, nada más, ¿no? Es el estar padeciendo, el estar sufriendo, y obviamente no nos agrada a veces la palabra dieta, porque significa omitir o significa simplemente el reducir algo, ajá, o el omitir, reitero, alguna situación. El hablar de dieta regularmente lo relacionamos con la comida, lo relacionamos con toda nuestra alimentación, y obviamente eso nos lleva a tengo que reducir o tengo que eliminar algo. Pues bien, sí, la palabra dieta significa también es algo en lo cual, ajá, tienes que estar en algo establecido. El estar a dieta significa que debes de tener, ajá, alimentación necesaria, alimentación adecuada. No significa matarte de hambre. Y ahorita les voy a hablar por qué les estoy diciendo de esto de dieta y que el tema se llama emocional, ¿no? Dieta emocional. Pero ahorita les comento qué relación tiene. Es muy interesante. El hablar de dieta, como les comentaba, es precisamente restringirte, sí, de ciertos elementos que no te ayudan, de ciertos elementos que no te van haciendo bien. El hablar de dieta es el reducir, ajá, el consumo de algo. El hablar de dieta es reducir el consumo, ya sea de los alimentos, obviamente, o de algunas bebidas, o de algunas sustancias, ¿sí? O de algunos, también puede ser, por ejemplo, condimentos, etc. Es ir reduciendo. Más más no significa totalmente eliminación de todo, ¿sí? Significa que algunas cosas te están haciendo daño y entonces hay que quitarlas. Esa es la parte de la dieta. Algo no te está haciendo bien, algo no está haciendo que funcione bien tu cuerpo, y entonces, ¿qué crees? Pues tenemos que eliminarlos, o tenemos que más bien bajar tal vez la cantidad, reducir, ¿sí?, la cantidad de ingesta. ¿Ya vamos comprendiendo? Entonces, el hablar precisamente de dieta es, decíamos, estar dentro de una línea en la cual yo voy a alimentarme de algo que me haga bien. No voy a alimentarme, no voy a consumir, comida, sustancias, voy a consumir bebidas, algo que me haga daño.
porque entonces eso me va a permitir no tener, o no me va a permitir tener una dieta adecuada, una alimentación adecuada. ¿Vamos bien? Entonces, cuando nosotros sabemos de qué nos tenemos que alimentar y sobre todo qué elementos tenemos que reducir, qué elementos tenemos que, algunos sí tendríamos que eliminar totalmente porque no nos hacen bien. Y entonces, ¿qué significa? Bueno, pues lo mismo es en la parte emocional. ¿Qué sucede en la parte emocional? Pues en la parte emocional, es cuando nosotros precisamente no vamos a consumir todas las emociones que se nos vengan encima. O no podemos estar consumiendo todas las emociones, ¿sí?, que de repente se nos presenten. El hablar de dieta, les comentaba, es el reducir elementos que te hagan daño. Y el hablar de dieta emocional, ¿qué sería? Reducir emociones que te hacen daño. Entonces, la dieta emocional consiste en reducir aquellas emociones que te hagan daño. ¿Suena fácil? Tal vez sí. ¿Se aplica de manera fácil? Tal vez no. Pero no significa que no podamos. No significa que esto nos va a limitar a vivir. Si bien, cuando nosotros tenemos una alimentación emocional, significa que a nosotros nos llega el enojo, la tristeza, el miedo, todas las emociones que tú quieras, todas las emociones que si bien puedes tú consultar, de igual manera hay una tabla periódica de las emociones en donde tú puedes consultar cada una de las emociones que tenemos y te vas a dar cuenta que dentro de las emociones está, por ejemplo, la alegría, el amor, la tristeza, el enojo, el miedo, el desagrado, que son como las básicas. Y estas emociones, tienen a su vez otras subemociones, que asimismo esto les permite o nos permite poder vivir, y palpar, diferentes, diferentes sensaciones, diferentes emociones. Y entonces por eso es que es importante que cuando nosotros tengamos una emoción, sepamos primero qué emoción es. Es muy, muy importante que cuando llegue a ti una emoción trates de identificarla. Si bien no puede ser una emoción solita, puede ser emociones combinadas, sí. Que regularmente las vamos a representar como me siento raro, me siento, no sé, me siento mal, me siento extraño o extraña, porque siento como 2, 3 emociones al mismo tiempo. En ocasiones podemos sentir tristeza por algo, pero a la vez frustración, pero a la vez tal vez enojo, sí lo podemos sentir. Sí, y no significa que esto se vaya a clasificar como que estás mal de tus emociones o de repente, pues de manera coloquial se llega a decir, es que soy bipolar. Nada que ver. Cuando nosotros experimentamos una situación, esa misma situación puede influir a que puedas sentir y a que puedas presentar diferentes emociones. Por ejemplo, vamos a imaginar que tú presentas un examen o un proyecto en tu trabajo. Y entonces al proyectar el trabajo o al presentar el proyecto o el trabajo, sientes tal vez emoción, porque ahorita como decíamos, ¿no? Ya son los últimos proyectos. Y entonces sientes emoción porque ya son los últimos proyectos. Pero a la vez sientes nerviosismo porque no sabes cómo te va a ir. Pero a la vez también te sientes un poco triste porque ya va a terminar tu ciclo escolar, ¿sí? Pero a la vez te sientes optimista porque ya está terminando también o porque ya por fin se están terminando los proyectos. ¿Te das cuenta cómo una serie de emociones se presentan ante una misma situación? Sin embargo, hay una explicación para todo. Por ejemplo, si tú dices, es que me siento nervioso, me siento entusiasmado, me siento un poco frustrado, me siento un poco confundido, confundida, yo te pido lo siguiente. Anota en una hoja las emociones que tú sientas, ¿sí? Esta es parte precisamente del manejo de la dieta emocional. Y el tema, ya habíamos visto algo de la dieta emocional, y el tema como tal es para que ahorita tú analices a este mes del año cómo va tu dieta emocional. Esa es la pregunta. ¿Cómo crees que va tu dieta emocional? Es decir, ¿qué emociones estás consumiendo?
¿Consideras que estás consumiendo mucho enojo, mucha tristeza, mucha frustración, mucho desánimo? ¿Sí? ¿Qué emociones tú estás presentando? Y la pregunta, como les había dicho, es, en este mes del año, ¿cómo va tu dieta emocional? ¿Cómo vas consumiendo tus emociones? ¿Las vas consumiendo así totalmente? Es decir, el enojo y cómo va, todo el enojo y empiezas a gritar y empiezas a alterarte, o tal vez el miedo y de repente te apanicas y ya no quieres avanzar. O, por ejemplo, tal vez sí, euforia y desafortunadamente tomas decisiones que no son adecuadas. Entonces ahí te das cuenta de qué manera estás consumiendo las emociones. ¿Sí? Ahora, reitero, la pregunta es, ¿cómo va tu dieta emocional a esta fecha del año? Ya estamos en el mes 6, en el sexto mes, estamos a la mitad. Vamos en el sexto mes del año y ahorita pues obviamente ya se ha podido vivir, estoy segura, diferentes cosas, diferentes experiencias, las cuales ya te están indicando cómo estás alimentándote y de qué te estás alimentando. Porque aquí vamos a hablar de dos cosas. ¿Cómo te estás alimentando y de qué? ¿Cómo es esto o a qué se refiere? Les comentaba, primero pueden hacer ustedes una lista de todas las emociones que tú sientas en ese suceso. ¿Sí? Si tú te sientes raro, si te sientes o te sientes bien, vamos a hacer este ejercicio, te sientas bien, te sientas raro, te sientas mal, como tú te sientas, no importa. Porque lo importante es ver qué estás alimentándote, de qué te estás alimentando. Entonces, empiezas a hacer una lista de las emociones que tú estás presentando. Trata de ser honesto contigo, honesta y decir, ok, me siento un poco, no sé, desanimado. Te comentaba, apóyate de tu tabla, de la tabla periódica de las emociones. Ahí apóyate de ella porque, tú puedes en un momento determinado, ¿sí?, ver cuáles son las emociones que tienes, ¿de acuerdo? Ahí puedes como observarlas más, palparlas más y decir, no sabía que dentro de la tristeza estaba la melancolía, por ejemplo. O no sabía que dentro del miedo estaba el pánico, ¿no? O dentro de la tristeza estaba el hastío. Entonces, te vas dando cuenta qué emociones vas sintiendo. Pones tu lista y trata de, más bien, pues sí, trata de analizar. Yo te pongo una escala del 1 al 3, ¿sí? 1, donde la emoción es muy fuerte, perdón, donde no es muy fuerte, más bien, donde la emoción es tranquilita, donde la emoción, ¿qué significa? No hay tantos pensamientos, ¿sí? No te está invadiendo tanto esa emoción, como que es más tranquilito. Te sientes a lo mejor con nerviosismo, pero tú te conoces y dices, no tanto nerviosismo, es un poquito. Entonces, nivel 1. Pues más o menos, como que ya me están empezando a traer los pensamientos de qué va a pasar, qué va a suceder, y entonces, ¿qué sucede? Pues también empieza ahí el nivel 2, 3, es cuando ya tienes pensamientos, por ejemplo, de miedo, cuando ya tienes pensamientos ya de todo va a salir mal, todo está súper mal, donde ya el nervio, los nervios están alterándose, donde el sistema nervioso como tal se está alterando, ya trae pensamientos y entonces esto ya te genera un comportamiento diferente. Cuando ya empiezas, por ejemplo, estás nervioso, nerviosa y empiezas a hablar de manera diferente o empiezas hasta a gritarle a la persona, ¿sí? Si tú, por ejemplo, empiezas a además de gritar, empiezan a lo mejor a pegarle a algo, entonces ya estás pasando al nivel 3 porque está descontrolándose esa emoción. Tú entonces empieza a ponerle 1, 2 o 3, qué número, en qué nivel está tu emoción, ¿sí? Hasta ahorita la parte de la dieta ya está entonces primero identificar qué emociones estás presentando. Número 1. 2, ¿en qué niveles las estás presentando? ¿De acuerdo? 3, el número 3. Ya que identificaste, ahora empieza a identificar qué tantos pensamientos están viniendo. ¿Cómo están tus pensamientos? Porque de esta manera te vas a dar cuenta que tus pensamientos y tus emociones van de la mano. Y entonces te vas a dar cuenta que si tú controlas los pensamientos, empiezas a respirar, empiezas a calmar tus pensamientos, entonces tus emociones también van a empezar a calmarse. Si tú empiezas también a rayar una hoja, a arrugar una hoja, a pegarle una almohada, algo que no te haga daño, obviamente, también empieza a mermar la emoción.
Y eso te va a permitir ya ir identificando cuáles son las emociones que te van quedando, ¿sí? Y una pregunta que es muy esencial de la dieta emocional precisamente es, ¿qué tanto voy a dejar que esta emoción me consuma? ¿O qué tanto voy a consumir de esta emoción? ¿Sí? ¿Qué tanto tiempo, emociones, espacio, todo, ¿sí? Equilibrio mental, le voy a invertir a esta situación? Claro que hay situaciones muy importantes, pero aún así, siendo una situación importante, una situación muy, muy, tal vez grave, también tenemos que ver cómo debemos de calmarnos y podemos responder. Esa es la parte. En situaciones cotidianas, es muy importante que nosotros de manera diaria estemos valorando también qué emociones estamos sintiendo, pero también qué tanta cantidad de esas emociones vamos a empezar a alimentarnos. Lo mismo pasa con la comida. Ahora vamos con las emociones. Vamos a imaginar que tú te presentas, bueno, tú te levantas, vas bien y de repente hay tráfico. Y entonces se te está empezando a hacer tarde. Ahí empiezas tal vez a tener un poco de frustración y enojo. Pero más bien si alcanzamos a frenar y decir, ok, a ver, ¿me provoca enojo? Sí, porque se vale saber qué emoción te provoca, se vale sentir, me provoca esta emoción, me provoca enojo, me provoca frustración. Perfecto, ¿en qué nivel estoy? Pues nivel 1, nivel 2. Empiezo a hacer técnicas de respiración, de la hoja que les decía, para que ustedes puedan calmarse, ¿sí? Y ya posteriormente la pregunta es, ¿qué respuesta o qué está en mis manos hacer ante este suceso? ¿Qué está en mis manos? ¿Puedo cambiarme de ruta a lo mejor para evitar el tráfico? ¿O de plano no puedo? Estoy aquí atorado, atorada y no puedo cambiarlo. Me tengo que esperar, ¿sí? Entonces, dependiendo de la solución, pues tienes que ejecutarla. Algunas soluciones no nos van a gustar. Algunas situaciones no nos van a agradar. Y como les he comentado, habrá situaciones en la vida que te gusten y otras que te funcionen, ¿sí? No siempre vamos a tener lo que nos gusta y nos funciona en la vida. Pero si en ese momento estás atorado en el tráfico, si en ese momento no sabes qué hacer y dices, bueno, lo único que me queda, ¿qué es? Esperar. No tengo por el momento otra salida o no veo otra forma de llegar. Tal vez si hablo, comento, ¿no? También que estoy en el tráfico, les indico que por favor me permitan mando esta evidencia. Pero el punto es que voy a hacer lo que está a mi alcance. Si nosotros preguntamos esto y decimos, ¿qué está a mi alcance? Entonces vamos a empezar a razonar mejor la emoción. Y la frustración que sentía, el enojo que sentía, no va a aumentar la dosis. Y por ende no me voy a estar alimentando de tanto enojo y tanta frustración. ¿Sí? No se trata como tal de decir, no, ya me tengo que poner contenta y ya súper feliz y ya. Tal vez no, porque no llega a ser muy fácil para algunas personas o no llega a ser tan sencillo, porque nos invade el enojo. Sin embargo, sí podemos nosotros decir que puedo realizar, que está en mis manos, y entonces ya no puedo estar consumiendo más la frustración o el enojo. Aunque yo me enoje, aunque yo le grite al de al lado, aunque yo le grite al que está adelante, el que está atrás, etc., no voy a solucionar nada. Aquí lo que me tengo que enfocar es, ¿cuál es el problema? El problema es que hay tráfico y voy a llegar tarde al trabajo. Ese es el problema. Porque si nos enfocamos en el ambiente, entonces mi problema es el que está al lado, mi problema es el que está aquí, mi problema es el que está acá atrás, mi problema es el que está de este lado. No cambiemos de situaciones. Siempre preguntemos de manera objetiva, ¿cuál es el problema o cuál es la situación a resolver que se está presentando? Pues obviamente que voy a llegar tarde o lo más probable es que llegue tarde al trabajo porque pues hay mucho tráfico. ¿Te das cuenta? Entonces, céntrate en eso. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el punto de partida? Es eso. Ok. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está en mis manos? O para no llegar tarde al trabajo, porque si llego tarde al trabajo mejor me descuentan, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer para que no me descuenten? ¿O qué está en mis manos hacer para que no tenga yo problemas en mi trabajo?
Yo no puedo mover el tráfico, o no puedo mover el que está al lado, el que está atrás, no puedo tampoco disponer de sus emociones. ¿Por qué? Porque en ocasiones, obviamente ves el ambiente y empiezan a enojarse, se empieza a enojar el de acá, y entonces, ¿qué sucede? Empiezas a contagiarte, ¿sí? Entonces, el punto es no cómo están los demás, sino qué puedo hacer, porque la cuestión es que voy a llegar tarde. Ya una vez que tú hablaste, ya una vez que tú explicaste, que tú dijiste, y tal vez te comentaron, bueno, no hay problema, o sabemos de las inundaciones, que también tiene que ver mucho, obviamente, como nosotros vamos respondiendo ante la vida, qué tan responsables somos, obviamente sí influye, claro, porque si somos personas que siempre cumplimos, que vamos bien y que tenemos esta situación, pues obviamente es viable que nos crean, ¿no? Y además que nos den la facilidad de llegar y saber que no es una situación que está en nuestras manos, ¿sí? Y entonces, todo eso dices, bueno, a ver, hablo, comento, digo, ya hablé, ya hice las llamadas pertinentes, o los mensajes pertinentes, o ya avisé, y entonces, ya ahorita ya está cubierto, o está dentro de lo que cabe, está cubierto el problema aparente, que era el llegar tarde al trabajo. Tal vez sí, si llegue tarde, pero no va a tener las mismas consecuencias porque ya hablé. ¿Te das cuenta? Entonces, el punto es cubrir cuál es el aparente problema, cuál es el verdadero más bien problema de lo cual te tienes que enfocar. No los problemas que se van surgiendo. El que ya está aquí al lado, el que está acá atrás, el que está aquí, está la persona pasando, los que ya están gritando, los que ya se están alterando, ¿sí? Esos no son como tal el problema. Tú ya empezaste a solucionar la situación que era lo del trabajo. Ahora, ya estás centrado, ya tienes que centrarte ahora sí al ambiente. Centrarte, más no contagiarte. Centrarte se refiere a que empiezas a manejar y entonces empiezas a hacer todo lo posible para salir lo mejor, obviamente, que pueda salir, que no haya ningún accidente, ningún incidente, ¿sí? Y que el plan, aquí la meta es salir de esta avenida y llegar al trabajo. Esa es la meta. Ya no me ocupo en que llegar tarde o temprano, porque ya hablé, porque ya traté, ya de solucionar esto. Ahora mi punto es llegar bien al destino. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No me va a ayudar? ¿Qué me ayuda? ¿La frustración? No. ¿El enojo? No. ¿El miedo o el desagrado o el estar gritando? Tampoco. Tal vez no tengo ahorita tanta alegría, tal vez sí me siento frustrado un poco o me siento un poquito nervioso, nerviosa, pero por lo menos empezar a calmarte y saber que la meta ahora es salir de ahí en cuanto se pueda y llegar al trabajo. ¿Sí? Pero si tú empiezas a consumir, aquí vamos a hablar ya directamente de alimentación, si tú empiezas a consumir o empiezas a contagiarte del enojo del de aquí al lado, de la desesperación del de acá atrás, y empiezas también a engancharte y a decirles cosas, y empiezas a decirles palabras, y empiezas a atacarlos, entonces ya estás consumiendo emociones, y ni siquiera son emociones tuyas, ¿eh? Es como cuando te invitan del lunch, que te invitan y te dicen, oye, ¿quieres de mi lunch? Te invito, consume. Es lo mismo. La persona empieza a gritarte y es como si te dijera, te convido de mi frustración y de mi enojo. Cuando tú empiezas a gritarle y empiezas a engancharte, entonces tú estás aceptando esa invitación. Y dices, perfecto, me está convidando, sin darte cuenta. Y cuando empiezas a gritar, cuando empiezas a engancharte, ya significa que están compartiendo esa emoción y ese alimento. ¿Te das cuenta? Cuando ya menos piensas, ya estás también alimentándote o compartiendo el lunch emocional del de acá al lado, del de acá atrás, el de aquí. Y entonces ya cuando ves estás totalmente inmerso e inmersa en las emociones de todos. Y empiezas a pelearte con todo el mundo. Cuando realmente tus emociones estaban tranquilas, cuando realmente tu lunch emocional estaba tranquilo. Porque te estabas limitando a emociones que no te hicieran daño. ¿Ya viste cómo es esto? Entonces, por eso, vuelvo con la pregunta, ¿cómo va en este mes del año, cómo va tu dieta emocional? ¿Sí? Es importante que así como nosotros cuando salimos a la escuela, al trabajo, a algún lugar y que de repente nos llevamos un lunch o nos compramos un lunch o nos preparamos obviamente un lunch, lo mismo va a ser tu lunch emocional, ¿sí?
¿qué emociones estás llevando? Antes de salir de casa, tienes que revisar tu lunch emocional. ¿Qué emociones estás llevando? Estoy de buenas, estoy de malas, estoy tranquilo, estoy tranquila, estoy pesimista, estoy optimista. ¿Cuáles son las que llevas? Antes de salir acá de casa, ¿por qué? Porque te estás fijando cuáles son las emociones que tú estás llevando y que cuidado que te compartan de otro lunch que no sea adecuado, ¿sí? Y que crees que te haga engordar, que te haga subir de peso. Porque, ¿a qué me refiero? Porque cuando nosotros las emociones vamos cargando la emoción del otro, la emoción de la otra persona, es como si nos estuviéramos inflando, ¿sabes? Y entonces después nos sentimos muy pesados, muy pesados, nos sentimos muy agobiados, nos sentimos muy mal. Porque empezamos a consumir o ya estuvimos consumiendo las emociones de todos. Y entonces tu cuerpo se siente también más denso, más tenso. Y se siente también rígido. No sé si te has dado cuenta, y esto te lo dejo de tarea también, que tú estás bien o estás más o menos bien, sales de tu casa y tienes un problemita o tienes una situación y vas pensando en esa situación y de repente llega alguien de malas y empieza a gritar y empieza a alterarse y como estabas más dominado por la preocupación, por un poco la frustración, entonces te contagias de esa emoción, te alimentas y después de la persona que se va, tú te quedas con ese alimento y dices todo estaba bien, pero ya estoy muy tenso, estoy muy tensa, me siento mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien te dejó ahí su emoción. Entonces el punto es, no quiero esta emoción. Es cuando tengo que empezar a negociar con mis emociones y decir, significa que me enganché con la emoción de la otra persona, que me convidó, sí, que me invitó de su emoción y entonces le acepté la invitación. Así como es en las redes sociales de aceptar las invitaciones, etc., lo mismo pasa en la parte emocional, ¿te das cuenta? Porque tú aceptas la invitación a engancharte con esa persona. ¿Qué significa engancharte? Significa que si la persona está frustrada y te empieza a decir cosas y tú le empiezas a responder, le empiezas a decir y la persona te responde y tú dices, ah, sí, me respondió, pues yo también le respondo. Ah, pues me defiendo, se defendió, me defiendo. Y entonces cuando menos te das cuenta, ya empezaste a discutir con la persona. Sí, eso es engancharte. Cuando tú no estabas enojado o no estabas con esa emoción y entonces alguien llegó con ese lunch emocional, te compartió, te invitó a alimentarte y dijiste, perfecto, sí, acepto. Y entonces ya empezaste a alimentarte de eso. Por eso les comento, la dieta emocional significa de qué me voy a involucrar en las emociones, de qué me voy a alimentar, cuáles van a ser las emociones que voy a tener en mi vida. Nosotros ya de plano, digamos, o de inicio, nosotros tenemos unas emociones cada día. Y te comentaba, puedes, amaneces y dices, ok, ¿qué emociones llevo hoy? Ah, pues hoy me siento tranquilo, hoy me siento optimista, hoy me siento bien, o me siento un poquito mal físicamente, o me siento un poco nervioso. Entonces tú ya tienes conciencia de cómo te sientes. Y cuando tú haces una conciencia significa que a ti mismo te puedes decir, bueno, ¿sabes? Te sientes así, tienes esta emoción. Debemos de tener cuidado porque como que andamos un poquito de malas. Y entonces debemos de tener mucho cuidado porque cualquier cosa nos puede alterar. ¿Sí? Eso es la parte de la dieta emocional. Acuérdate de lo que te decía. Saber como cuál es tu lunch que llevas de emociones y decir, ok, hoy llevo, reitero, esto. Como llevo un poquito de tristeza, ya sé que no puedo o no voy a querer bromear con mis amigos. O ya sé que no voy a estar como muy animado o animada. Pero ¿por qué saberlo? Porque entonces también es cuestión de comprenderte. Es cuestión de entenderte y de decir tal vez hoy no voy a estar como muy alegre como siempre, pero voy a tratar de estar tranquilo, tranquila. Meditaciones, respiraciones, yoga, el escuchar música clásica, sonidos terapéuticos, el rayar una hoja, el también pegarle una almohada, recuerda que tiene que ser algo suave que no te haga daño obviamente. Y hay dos elementos que siempre te he dicho que no se los vas a enviar a nadie, que puedes grabar un audio, puedes escribir una carta de cómo te sientes y eso te va a ayudar a, ¿sí?, a sacarlo, te va a ayudar a canalizarlo, es decir, a pasárselo a la hoja o pasárselo al audio para que ahí se quede.
Si tú no lo sacas, si tú no lo escribes, no lo dibujas, no lo hablas, ¿qué va a pasar? Se va a poder ir acumulando en el día y cuando venga alguien y detone esa valvulita que estaba ya ahí latente, entonces puede ser que todo lo que tienes lo deposites en la persona. ¿Te das cuenta? Pero el problema es que lo depositas de la peor manera o lo depositas, pero la persona no lo toma de la mejor manera. Entonces, por eso es importante qué emociones llevas para que tú puedas controlar. ¿Cómo sería esto en comparativa o en una analogía con el lunch de comida? Que tú dices, ok, llevo mucho azúcar, entonces no tengo que consumir todas las emociones. Debo tener cuidado, todos los alimentos. Debo tener cuidado porque llevo mucho azúcar. O si llevo una alimentación balanceada, ok, perfecto. Entonces puedo comerme la proteína o la pasta o el jugo, etc. ¿Sí? Sabes qué es lo que llevas, que lo mismo pasaría. Hoy, ¿cómo me siento? Me siento bien, me siento tranquilo, me siento optimista, o me siento tranquila, me siento bien, me siento dentro de lo que cabe, optimista. Entonces, dices, bueno, no hay problema, el día de hoy me siento tranquilo, me siento tranquila, puedo aguantar las bromas de mis amigos, o puedo, hablar bien con ellos, o sea, normal. Hoy puedo hacer mis cosas de lo más normal. Porque también es importante saber, ¿sí? Si tú dices, no, hoy tengo mucho enojo, mejor no voy a tal lado o no voy a hacer tal trámite porque sé que ahorita no puedo, no voy a aguantar, ¿sí? La espera, por ejemplo. Entonces mejor lo evito. Si lo puedo hacer, pues obviamente está genial, ¿sí? Si no, pues tenemos que calmarnos primero la emoción para poder ejecutarlo. Pero si puedes posponerlo, dices, ¿sabes qué? Hoy no me siento con ánimo, no me siento bien, ¿sí? Porque en mi launch emocional hay enojo, entonces no puedo hacer todas las cosas como quisiera. Y entonces evito algunas. Si puedo, evítalas y eso te va a permitir que no aumente la dosis de esa emoción. ¿De acuerdo? Ya posteriormente dices, ok, no hay problema, voy a cumplir con todas mis actividades, voy a cumplir con todas las cosas porque me siento tranquilo, me siento tranquila. Y si llega alguien y trae en su lunch emocional, trae enojo, trae frustración, pero tú en tu lunch traes optimismo, traes tranquilidad, te vas a dar cuenta que va a ser más sencillo que tú no te enganches, ¿sí? Como te decía, te comparte de ese enojo, te comparte de ese lunch y tú dices, no, gracias. No, muchísimas gracias, yo estoy tranquilo, estoy tranquila, le puedo decir a la persona, no me voy a enganchar contigo. Y eso es genial. ¿Por qué? Porque no me voy a alimentar de algo que me va a hacer daño. Y sobre todo, que no era mío. Ni siquiera lo traía yo. Y entonces, como lo traía el compañero o la compañera, y me está invitando de su lunch, pero digo, no. Bien enojado, bien enojada, mejor, ¿sabes qué? Después hablamos, o después comentamos, o respira, y ya después tomamos medidas, o hablamos, etc. Eso significa que no aceptaste de su lunch, que era el enojo, y que sucedió. Tú con tu alimento. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que es ahí en donde tú estás determinando de qué alimentarte. En ocasiones llega a ser un poco complejo, sí, pero es muy importante por eso que tú tengas mucha conciencia de cómo te sientes ese día. Porque si tú te sientes bien, te sientes tranquilo, tranquila, va a ser más fácil que tú puedas decir, no, yo no me voy a enganchar. Pero si tú en esos momentos dices, me siento un poco enojado, me siento un poco enojada, y además ya sé que voy a ver a tal persona, o ya sé que voy a arreglar tal situación con tal persona, mejor me calmo primero porque sé que me voy a enganchar y sé que ahorita voy a responder de la peor manera. Porque a veces sí lo sabemos, ¿sí? A veces sí sabemos qué es lo que tenemos y cómo vamos a reaccionar y aún así lo ejecutamos. Aún así lo llevamos a cabo. Entonces lo mejor es detener la emoción y decir no, ahorita no puedo hablar con esa persona, si lo puedo evitar mejor, hablo mañana, hoy me tranquilizo, hoy me calmo y mejor mañana lo hago. ¿Sí? Esa es una responsabilidad emocional, ¿sabes? Y es parte precisamente de la dieta porque no consumes emociones, 1, que te hacen daño. Y lo peor de todo, 2, cuando no son tuyas.
que ni siquiera es tu emoción, que ni siquiera traías en tu topper esa emoción, en tu lunch, y ya llegó la persona y te contagió, te convidó y tú aceptaste la invitación, ¿sí? Entonces la pregunta del año ahí es, ¿de qué me voy a alimentar? ¿Qué le voy a sumar a mi vida y qué le voy a restar? Ahí viene todavía otra pregunta. ¿De qué te estás alimentando a esta mitad del año? Ya llevamos 6 meses. ¿De qué te has alimentado? De tristeza, de alegría, de varias emociones, pero más allá de que te has alimentado, ¿qué cantidad? Porque tal vez has dicho, no, pues he tenido algunos enojos, pero los he podido trabajar. Ok, en tu alimentación ha habido enojo, pero balanceado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco lo vamos a evitar. Somos seres humanos y tampoco vamos a evitar precisamente, ¿sí?, el estar enojados o el tener una emoción. Ahora, también es a estas alturas del año, ¿cómo has manejado tus emociones? Como les decía, aquí vamos a ver la emoción que ha dominado y la emoción que ha predominado. ¿A qué se refiere? Ponte a pensar en todos estos meses como cuál es la emoción que más se ha presentado en estos 6 meses. ¿Cuál es la emoción que se ha presentado más en ti? La tristeza, el enojo, la alegría, el optimismo. Reitero, hay una tabla periódica la cual tú puedes indagar y ahí vienen todas las emociones, ¿sí? Entonces, primero piensa, ¿cuál ha sido la emoción que más se ha presentado? A esa se le llama la emoción que predomina, porque es la que más se ha presentado. Pero puede ser que ahorita me digas, pues se ha presentado enojo, se ha presentado optimismo, se ha presentado tristeza. Creo que no sé, en unos meses un poquito más tristeza, pero todo bien, todo tranquilo. Significa que predominó, ¿sí? Pero si tú dices, no, pues se presentó varias veces tristeza, pero se presentó una vez enojo y me hizo realizar 1000 cosas. O se ha presentado 3 veces enojo y he tenido problemas caóticos con esos. ¿Qué significa? Que esa es la emoción que domina. Predomina la que se presenta, ¿sí? Y la que domina, que aunque se presenta una vez, pero te dominó y te hizo hacer y decir y pensar cosas que no fueron adecuadas. Puede ser que haya sido una emoción propia, que tú hayas despertado de malas y tú hayas hecho 1000 cosas, o que alguien haya venido, te haya convidado, te haya compartido de su lunch emocional, te haya contagiado, te haya compartido de ese enojo y tú hiciste un desastre. También hay que pensarlo, ¿sí? ¿Esa emoción son por situaciones propias o son por situaciones de otra persona? Entonces tenemos que aprender también a alimentarnos de nuestras emociones de manera balanceada y a cuidar cuando nos alimentamos de las emociones de los otros. Porque regularmente cuando es la emoción del otro, del vecino, de la vecina, de quien sea, llega a ser una emoción más fuerte. ¿Por qué? Porque el enojo de la persona que está enfrente o el enojo de la persona que está al lado no es el mismo enojo que tú manejas, tal vez el mismo nivel. Y si esa persona viene y te contagia de un enojo que tú no estás acostumbrado, que es un nivel muy alto, te va a dejar esa emoción y tú no vas a saber cómo manejarla. ¿Te das cuenta? Entonces el punto es tener un equilibrio. Reitero, no se trata de estar todo el tiempo alegres, no se trata de todo el tiempo de estar sonriendo, que obviamente es algo genial y algo muy, muy padre porque es alimentación para el alma, pero no siempre podemos estar así. Y de hecho hasta es benéfico porque el ser humano, el sistema emocional, que son los pensamientos, emociones, conductas y respuestas físicas, el sistema emocional necesita de las diferentes emociones para poder sentirse vivo. Así pasa en la alimentación. Tu cuerpo llega a necesitar proteína o llega a necesitar agua, necesita hasta un poco de grasas o un poquito de verduras. O sea, todo te va a dar una alimentación balanceada, ¿sí? Y variada, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes una alimentación adecuada, es decir, balanceada, es decir, las cantidades que son necesarias para poder vivir, esto te va a dar una situación diferente. Porque entonces en tu alimentación emocional, ahí sí es en donde dices, ok, mi enojo ya determiné, ¿qué crees, doctora? Que ya vi que en estos 6 meses el que ha dominado es la frustración, porque se presentó como 2 veces, pero fue el que me hizo realizar 3000 cosas. Y entonces, en tu lunch,
dices, bueno, en mi dieta ha habido alegría, ha habido tristeza, ha habido desagrado, pero también te vas a dar cuenta tal vez de muchas cosas, de decir, ah, caray, y no ha habido optimismo, no ha habido tranquilidad, no ha habido descanso, ¿no? De hablar de hábitos. Te vas a dar cuenta de qué te has alimentado estos meses y sobre todo la cantidad. Si tú dices, soy una persona que le dicen algo y ya está explotando, ya de plano está, ya que reactivo, cuidado, porque acuérdate que la primera persona que se hace daño eres tú mismo y después los demás, hacia los demás. Entonces, determinemos qué queremos en nuestro lunch, ¿sí? Determinemos qué emociones queremos ahí en nuestro lunch emocional. Ahora bien, cuando nosotros tenemos las emociones, y reitero, aquí me regreso, no se trata de estar todo el día alegres, no se trata de todo el día estar como de yo sí puedo y yo puedo y adelante, porque va a haber momentos en que el cuerpo se sienta cansado, va a haber momentos en que la pila se nos baje, como decimos coloquialmente, va a haber momentos en que tal vez te acuerdes de algo que te provoque tristeza, va a haber momentos en que tal vez te acuerdes de algo que te dé un poco de miedo, ¿sí? Pero el punto es que tanto voy a consumir de esa emoción. Tal vez viene algo que me provoca tristeza y en ese momento sí sentí, pues sí, un poco de melancolía o de tristeza y ya bueno, respiré, tal vez lloré un poquito, me calmé y adelante. Llegó esa emoción y la pudiste controlar, la consumiste, pero la pudiste controlar, consumiste una porción adecuada, que no te hiciera realizar cosas que no van a acorde o que te hicieras daño o que ya durara muchísimas horas, ¿sí? Dices, no, pues ya, a lo mejor fue como media hora o una hora, pero ya estuve tranquilizándome y salí. Y entonces significa que esa emoción, pues bueno, la pude manejar bien. Pero cuando tú vas aceptando tus emociones, cuando tú vas viendo cómo te sientes y vas descansando en el día, también eso ayuda a que tu dieta emocional solamente se limite a aquello que le ayude a vivir y a estar bien. ¿Sí? Aquí el punto es encontrar el bienestar, más allá de la felicidad, como te he comentado, que es un término cualitativo y que cada quien le da su significado, más bien es hablar del bienestar. ¿Qué voy a hacer hoy para hacerme sentir bien? Para estar tranquilo o lo más tranquila que se pueda. ¿De acuerdo? Entonces, me siento un poco enojado, me siento un poco enojada, el nivel que siento, empiezo a hacer actividades y aquí sí vienen ya los tips. Actividades como yoga, practica relajación, practica meditación. Algunas personas o muchas personas llegan a decir es que a mí no se me da porque no me alcanzo a concentrar, porque apenas voy en los 3 minutos de la meditación o los 2 minutos y ya estoy pensando 3000 cosas y mi mente se fue. Elige meditaciones de pocos minutos. Hay meditaciones de 2 minutos, de 3 minutos, hasta de 5, hay hasta de 20 obviamente, pero si tú consideras que no es, todavía tu mente no está preparada para meditar, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Empezar, ¿sí? Empezar a practicarlo poco a poco. Y si tú dices, de la meditación de 5 minutos, me pude concentrar 2 minutos, no te preocupes. Al siguiente día trata de ocuparte o de enfocarte 2 minutos y medio. Porque en ocasiones decimos, no, yo me fui, eran 5 minutos y nada más me concentré 2 y los otros 3 quién sabe dónde anduvo mi mente. Y entonces lo descartas y entonces ya lo dejas, ¿sí? El punto no es desertar. El punto es decir, ok, poco a poco lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la respiración, la meditación, la relajación no es una cuestión que precisamente ya te relajes y te tranquilices, sino que te permite conectar tu mente con tu cuerpo. Eso es lo que te permite hacer. Y si tú lo practicas de manera constante, va a llegar un momento que cuando tú te encuentres ante una situación difícil, tú puedes decir, a ver, espérate, cálmate. Primero piensa qué vas a hacer y después actúa. Porque la meditación, porque la relajación ya te lo enseñó. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú expresas, también te decía, escribirlo, grabar un audio, no que se lo envíes a alguien, esto también te permite desfogar y sacar toda la emoción. Y esto también es terapéutico, porque lo estás haciendo con una intención, que es sacar tu emoción. Y se vale totalmente decir, no me quiero alimentar del enojo. Sí me enojé ahorita, fue
a algo que me provocó enojo, pero tampoco lo voy a cargar todo el día, o tampoco voy a estarlo cargando todo el fin de semana, o tampoco voy a estarlo cargando todo el tiempo, porque entonces no estás manejando bien tus emociones y te estás alimentando de situaciones que te van a provocar desde dolores de cabeza, desde dolores de estómago, pasando por nerviosismo, pasando por episodios tal vez ansiosos y sobre todo el no disfrutar el momento y no disfrutar de tus días. ¿Sí? Entonces ahí es precisamente viene la dieta emocional. ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué emociones te estás alimentando? ¿Cómo vas en este medio año? ¿Qué tantos alimentos has consumido? ¿Qué tantas emociones has consumido? Y recuerda, no es tanto que llegue el enojo, no es tanto que llegue la tristeza, más bien es qué tanto vas a consumir y qué tanto tiempo le vas a dar. Porque se vale, claro, también pensar, ¿es necesario darle a este tema todo mi fin de semana? ¿O es necesario estarle dando vueltas y vueltas? Porque esa es la cuestión. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en el tráfico. Si tú decías, no, pero es que el de acá y el de allá y el de acá y voy a llegar tarde y el de acá y el de allá y vuelves en ese círculo, nunca vas a salir y nunca vas a encontrar una respuesta. Pero si tú dices, no, a ver, lo primero es hablar al trabajo, avisar lo que está pasando para que no me descuenten o para que no me regañen o para que me permitan entrar. Ya hablas, lo arreglas. Ahora, el siguiente paso es obviamente manejar lo más tranquilo o lo mejor obviamente que se pueda para llegar al destino, ¿sí? Y entonces esto ¿qué sucede? Te va ayudando porque vas resolviendo, ¿sí? Mientras tú vas manejando o a lo mejor ya llegas, te relajas, respiras, utilizas la respiración donde inhalas 5 veces, detienes 5 veces y sacas por la boca pausado 5 veces, eso te va a ayudar a tener una coordinación y te va a ayudar a saber qué hacer con la emoción, ¿sí? Si en algún momento determinado tú te sientes enojado, tú te sientes en alguna emoción aflictiva como es el enojo, la tristeza, también el miedo, también es importante decir, ahorita no puedo hablar, ahorita permíteme. También se vale. Y también hay algo que de repente nos llegamos a topar con qué pasa cuando las personas se llegan a poner un poquito complicadas o personas que llegan a ser de carácter un poco complicado. De eso hablaremos en el siguiente episodio, porque obviamente esto da para más, ¿sí? Y como te decía, entonces, aliméntate de aquello que te haga sentir bien. Si hay alguien que de la nada te invitó de su lunch y ya te invitó y ya te está compartiendo el enojo, por favor, primero admítelo y ya después haz todos los ejercicios o algunos ejercicios de los que te dije y te vas a dar cuenta que ese alimento ya no va a estar tan presente en tu cuerpo. Y eso no te va a hacer subir de peso. Y subir de peso me refiero a que el cuerpo, ¿sí?, va teniendo un efecto tenso en el que de repente se siente pesado, como si hubiera subido de peso, pero en realidad es demasiada tensión y estrés, ¿sí? Entonces, me quedo con esta pregunta, nos quedamos con esta pregunta. ¿De qué te estás alimentando este año? ¿Qué alimentos emocionales estás consumiendo? Y sobre todo, ¿has aceptado el lunch o has compartido tu lunch con alguien? ¿Sí? Tu lunch emocional. ¿Has dejado que alguien te comparta de esa emoción y la has aceptado y dices, ahora ya qué hago con esto? Entonces recuerda, tenemos que depurarnos y tenemos que ver qué le suma y qué le resta a nuestra vida. Aquello que le reste salud mental, debemos de pensarlo inmediatamente cómo hacerlo. Porque algo que te resta la salud mental, te está restando también vida. ¿Por qué? Porque esto también te está afectando tu salud, te está afectando tu sistema inmunológico, te afecta a vivir. Y entonces no mereces el no vivir de manera adecuada. Bien, muchísimas gracias a ustedes, gracias Juan Francisco, excelente tema, doctora. Es difícil tener una dieta y más si es emocional. Es difícil mantenerla, pero lo importante es el trabajo arduo.
Sí, y bueno, también a mi comercial, saludos, bienvenidos, gracias por compartir sus conocimientos, doctora, muchísimas gracias. Y pues bueno, yo me despido de ustedes, les mando un abrazo, espero que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana. Cuídense mucho, recuerden de ver Estructura tu Mente, recuerden de ver el programa con la doctora Roxana Ortiz, se despide precisamente ella misma y nos vemos la próxima semana. Cuídense y nos vemos en un capítulo más de Estructura tu Mente con la doctora Roxana Ortiz. Nos vemos, cuídense, hasta luego.